Bien, una vez explicado qué es un scoop, encuentro súper importante explicar un poco a nivel teórico también qué es una función, ¿ok? Entonces, primero tenemos una función. Esto obviamente no es JavaScript, pero es para que se hagan una idea. Y dentro de esta función siempre van a haber unos corchetes que al final van a guardar algo, una funcionalidad, ¿ok? Y normalmente las funciones tienen unos paréntesis donde podemos pasarle parámetros. En este caso podríamos colocar paréntesis en este lado y colocarle dos parámetros, quizás x y la y. Puede ser que le pasemos parámetros o puede ser que tampoco le pasemos parámetros. Y normalmente dentro de las funciones podemos añadir lógica que al final nos puede, más que nada, es una forma de ahorrar código y una manera muy compleja en el sentido de que, bien, si tú sabes hacer programas, muy básicamente podrías hacer un programa en muchas líneas de código pero si tú en muchas líneas de código ves que una funcionalidad se repite muchas veces, podrías ahorrarte muchas líneas de código haciendo funciones simplemente. Es decir, si por ejemplo yo quiero sumar un número y otro número, en vez de decir, oye, súmame x más y, entonces yo puedo decir, oye, de la función quiero que me sumes x y la y. ¿Qué quiere decir esto? Esto es obviamente un resumen, por así decirlo, pero de la función quiero que me sumes x más y. Entonces esto al final te va a llamar la función y yo sé que van a decir, bueno, pero x más y es como muy poco. Ya, pero si más adelante queremos añadir más funcionalidades dentro de esta misma función, vamos a poder ahorrar muchas líneas de código. Ese es el punto. Más que nada estoy explicando la lógica de la función en este caso. Obviamente es un ejemplo un poco pequeño porque es solamente una suma, pero después esto se puede ir haciendo más grande. Bien, entonces acá por ejemplo tenemos x, entonces decimos, bien, quiero que este resultado que es z sea igual a x más y. Y quiero que me retornes el resultado que sería z. Entonces lo que va a hacer esta función cuando nosotros la llamemos, que por ejemplo acá en vez de decir función tanto, vamos a colocarle console, que ya lo vimos, console.log. Y acá a console.log nosotros le vamos a pasar el parámetro que nosotros queramos. En este caso le voy a pasar console.log función x, y, que en este caso tenemos que reemplazar. Una vez para reemplazar tenemos que colocar, por ejemplo, digamos que queremos sumar 1 más 1. Entonces colocamos 1,1. Y esto nos va a loguear una cosa en la consola que al final nos va a dar el resultado que sería el return z. ¿Y qué nos va a dar z? Esto lo que va a hacer es que el 1 se va a pasar para x y este otro 1 se va a pasar para y, ¿ok? Entonces acá van a estar los dos números. ¿Qué va a pasar? Que x se va a convertir en 1, y se va a convertir en 1, luego esto se suma y z se va a convertir en 2. Y acá nos va a retornar un 2. Cuando nosotros ejecutamos este console log, se va a ejecutar la función y cuando se ejecuta la función vamos a tener un 2 como respuesta en la consola. Bien, esto es un pequeño resultado de una función. Obviamente hay funciones que no retornan nada, así que no es necesario que retornen y al final da lo mismo, pero este es un pequeño ejemplo. Si quieren pueden pasar 4 parámetros, 5 parámetros, 6, 8, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, estas son las funciones a nivel lógica y poco a poco vamos a verlo en otras secciones de manera más profunda.